Y bueno, cuando ya prácticamente nada nos podía sorprender, resulta que llega el domingo con más noticias que te dejan absolutamente flipado. Porque por cierto, ya no es solamente que Tebas recibió ayer un buen misil, no, un buen puñado de misiles, diría yo, de los protagonistas que tuvieron que jugar de manera completamente incomprensible cuando lo que requerían las circunstancias era lógicamente haber suspendido la jornada entera, como decía Eder Sarabia, del que por cierto os voy a poner un extracto de lo que dijo ayer en el rato de la rueda de prensa posterior al partido, en la que lógicamente creo que no dejó títere con cabeza al respecto de lo que es ya no solo el tema de la liga o la parte que le corresponde a la liga, sino la parte de las instituciones prácticamente al completo que han quedado completamente retratadas. O sea, creo que no somos pocos los que agrupamos ya un generoso y desde luego bastante cuantioso número de gente que de una forma o de otra estamos completamente desencantados, ya no solamente con los políticos, que lógicamente tienen su parte, creo que está más que claro en ello, sino además, sobre todo con los palmeros que realmente nos ponen enfermos. Y cuando digo los palmeros me refiero a todos aquellos que en diferentes redes sociales se dedican a jalear a uno y otro bando cuando lo que hay por delante es una desgracia que se debería haber llevado todo el protagonismo, y sobre todo por la memoria de aquellos que desafortunadamente ya no están. Pero es tan absolutamente lamentable y ridículo abrir Twitter y ponerte a leer lo de uno, la mierda de otro, el que te vende esto, el que te vende el otro, y dices tú, pero no os dais cuenta de que estáis haciendo el ridículo, de que a la gente normal ahora mismo le da absolutamente igual, que ya vendrá momento, ya vendrá tiempo de pedir explicaciones por unas cosas y por otras, que es momento de arrimar el hombro, callarse un poquito, de verdad, por lo menos hacer silencio, ejercer ese maravilloso derecho que tenemos todos, que es al silencio. No habléis tanto y sobre todo y por encima de todo no seáis agentes de los políticos, de verdad, que es lo más triste que se puede ser, porque si incluso hasta un mínimo buen gesto de la política actual, que ha sido ver a un presidente de una comunidad autónoma de un partido y a un presidente del gobierno de otra completamente respetuosos, para una vez que lo vemos, cojones, no vengáis encima a enmierdar todavía con toda esta mierda. Es que es de verdad asqueroso encontrarte con una tragedia de esta proporción, de estas proporciones, diría yo, que lógicamente deberíamos estar todos prácticamente, no voy a decir rezando, pero sí al menos teniendo un minuto de respeto por la gente que ya no está, y que tengamos que comernos constantemente a los voceros de unos, a los voceros de otros, que si se hizo, que si no se hizo. Mirad, desde mi particular experiencia, yo que he pasado por esto mismo, yo que me he visto en un huracán, en riadas no como esta, peores que esta, cuando vivía en Estados Unidos, que también perdí un coche, con mi mujer atrapada, con mi hija dentro del coche, sé perfectamente lo que se vive. Yo caía a un pozo, ¿vale? Porque no veía nada, porque todo lo que tienes delante es un océano. Tengo cierta experiencia en esto, o por lo menos ya no experiencia, sino que he pasado por algo de esto, y de verdad, dejadme que os diga que lo que más envidié en aquel momento es como los días posteriores a la tragedia, la gente se dedicó única y exclusivamente a ayudar, a preguntar dónde se podía ayudar, punto. No hubo una batalla política, no hubo reproches políticos, no hubo absolutamente nada. El alcalde de la ciudad era demócrata, el gobernador del estado era republicano, el gobernador o el presidente del gobierno, el gobierno federal, era Donald Trump, era republicano, y no hubo este guirigay que es una absoluta vergüenza, de verdad, es una absoluta vergüenza. O sea, una cosa es que luego pidamos explicaciones y de momento centrémonos en lo que nos tenemos que centrar, que es en ayudar a la gente, y luego ya hablaremos de lo que haya que hablar. O sea, no es desde luego pertinente, no es preceptivo, no es oportuno andar haciendo este guirigay, este salseo sin ningún sentido por la parte de la oposición, por la parte de los gobiernos, por la parte de los palmeros, por la parte de los voceros, que de verdad hartan y cansan, ¿vale? Y ya digo, son incluso peor que los políticos, porque los políticos ya tienen lo suyo, o sea, esos ya sabemos lo que hay, yo creo que está más que claro, pero de verdad, los que son palmeros, que se ahorren un poquito y que se escondan un poco la vergüenza, que de verdad es absolutamente vergonzoso. Bueno, vamos con el tema, porque al final me he desviado un poco. Ya desde luego en el vídeo de Eder Sarabia os voy a dejar un poquito más clara mi postura al respecto, pero de momento lo que tenemos que hablar es de que efectivamente sí, o sea, en Culemanía están diciendo que el Fútbol Club Barcelona no se ha vendido como el Español, lo cual me hace pensar que seguramente hay alguna cosita por aquí del Fútbol Club Barcelona que a lo mejor nos estamos perdiendo y que muy probablemente puede desembocar en sorpresa, ¿vale? Aquí lo tenéis, la venta del Español a Chelsea
basen el modelo de transformación que debe evitar el Barça y vienen luego a desarrollar en el cuerpo del artículo todo el rollo que hay con respecto a la posibilidad de que el Barcelona se convierta en sociedad anónima deportiva, lo que ha negado Laporta 107.000 veces, pero como es algo que no puedes ni debes creer, porque como bien desarrolla el artículo, la deuda es prácticamente inasumible, lógicamente es un escenario que no se debería descartar. Y como bien pone aquí, el Español fue un equipo vendido en su mayoría 99,35% a un grupo chino. Luego también pone el ejemplo del Bayern de Múnich, que se deshizo de un 25% de su pertenencia precisamente para abrirlo a capital privado, y que también podría ser una opción que pudiera contemplar el Fútbol Club Barcelona. El asunto y lo más importante es que cuando empiezan estos cantos de sirena es cuando tienes que tener en cuenta que algo se está cociendo, porque por muy bien que les vaya futbolísticamente hablando, que no lo dudo, por cierto, hoy juegan contra el Español, lo cierto es que institucionalmente son un auténtico desastre. Y yo creo que el que no se haya dado cuenta ya, lo siento mucho, pero se está poniendo una venda en los ojos. Y en definitiva, ya no es solamente el modelo deportivo, el modelo institucional tiene que ser viable. Y si para viable tiene que ser convertirse en sociedad anónima deportiva, no descartéis que el FC Barcelona lo haga, por mucho que Joan Laporta haya dicho: yo soy garante de que el Barça no será una sociedad anónima deportiva y que siempre será patrimonio de sus socios. El club es de los socios, aseguró el abogado catalán en una entrevista en febrero de 2024. Como ya avanzó Culemanía en mayo, la junta directiva sopesa blindar el modelo de propiedad del club social en los estatutos. Pero claro, una cosa es que quiera eso y otra es que pueda. Aunque dicha gobernanza no está exenta de inconvenientes como la escasa representación en la asamblea de compromisarios, ya han desechado la conversión de un club híbrido. Una fórmula propuesta por Jaume Roures implicaría seguir los pasos del Bayern de Múnich y desprenderse de una porción minoritaria como el 25% de las participaciones. Y luego ponen el caso del Español, que ya pasó a Sociedad Anónima Deportiva en 1992, pero no fue suficiente. Hubo que condenar el estadio de Sarriá, venderlo, una deuda de 57 millones que no podían pagar, hasta que en 2015 llegaron, como digo, este grupo chino que efectivamente invirtió en el club. Bueno, el asunto es que, como digo, tambores de venta del FC Barcelona que obviamente nadie debe desechar ni tomar por no ciertos, y sobre todo no tomarlos a cachondeo, porque en definitiva, cuando menos te lo esperas, te arrean el bofetón. Exactamente igual que el Atlético de Madrid, su junta directiva, están detrás de vender el club, y eso creo que ya lo hemos avisado bastantes veces, que efectivamente se han reunido con inversores de todo tipo, de todo continente, de todo país que ha podido estar interesado en el Club Atlético de Madrid, porque en definitiva, como hemos hablado muchas veces, los clubes de fútbol no son sostenibles dentro de cómo se hacen o cómo se contemplan aquí en Europa, o por lo menos aquí en España. El único que es más o menos sostenible es el Real Madrid, pero eso sí, dentro de un Bernabéu que mueve otros negocios alternativos, dentro de una Superliga que realmente genere dinero y genere fútbol, pero sobre todo dinero principalmente, y luego por supuesto un modelo lógicamente de gastar menos de lo que ingresas, o sea, más claro el agua. Y lógicamente en este camino es de donde está el Real Madrid, pero claro, un Real Madrid hay uno, ¿vale? Real Madrid hay uno. El resto de clubes o copian el modelo o difícilmente lo van a tener para sobrevivir. Y lógicamente el Barcelona, con la deuda que acarrea, lo bueno que tiene el Barcelona, hay que decirlo, es que tiene unos ingresos bestiales. Eso es la única verdad que sí que le tengo que comprar, porque son el club que primero llegaron a pasar el umbral de los 1.000 millones facturados, con lo cual en ese sentido hay que reconocer que ingresos tienen. El problema es que tienen una de gastos que lógicamente se los comen por los pies. Entonces, o cambian el modelo de sociedad deportiva, o si no, sinceramente creo que van a tener que terminar condenando al club incluso a venderlo a algún tipo de grupo, que lo veo difícil porque sería un auténtico escándalo, pero que cuando empiezan a sonar ya tambores de guerra en este sentido, cuando empiezan los tambores de la venta, cuidado, porque nos podemos encontrar infinitas e ilimitadas sorpresas. Así que yo esto lo dejo aquí como aviso a navegantes, y ahora cada uno que saque su propia interpretación, ¿vale? Pero si están diciendo que no sigue al Barcelona el modelo del Español, por algo será. Yo desde luego ahí lo dejo. Y luego veis por qué no se puede hablar tan alto. ¿Veis cómo uno no se puede burlar del eterno rival por un problema ajeno al fútbol? Precisamente porque te pueden dar en los morros con exactamente el mismo problema. Y ahora del Barcelona nos va a tocar reírnos a nosotros, porque resulta que a ellos también les ha salido un ruido Bernabéu. Sí, lo creáis o no, les ha salido un ruido Bernabéu. Pero bueno, os voy a dar más detalles ahora en un momentito, ¿vale? Porque lo primero que quiero hablar precisamente en esta
en este vídeo es de la asamblea que efectivamente tendrá lugar el próximo 24 de noviembre, ¿vale? Para la que ya hay fecha y donde lógicamente, como os dije ayer, se van a soltar 4 bombazos en diferentes órdenes que lógicamente deberían servir a Florentino para dar un puñetazo en la mesa, ¿vale? No solo vamos a hablar de las cuentas, no solo vamos a hablar del estadio, no solo vamos a hablar de fichajes, vamos a hablar también de la Superliga. ¿Y por qué la Superliga cobra más sentido que nunca? Pues precisamente por el insulto o la humillación a la que hemos sido semisometidos, porque salvamos la cara con el tema de no ir a la gala y que en definitiva tiene que ser como el punto final para hacer que el fútbol entero explote, es decir, para que Florentino dinamite todo el sistema futbolístico actual, que incluye lógicamente instituciones como la UEFA, la FIFA, la Liga, la RFF, el CTA, etcétera, 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 ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en esta asamblea se van a dar, en mi opinión, las líneas maestras de la Superliga. Florentino lógicamente no puede estar enfrente de los socios compromisarios y no hacer referencia a una competición, a un campeonato que sabemos todos se está preparando entre bambalinas y que lógicamente va a venir a reemplazar a la Champions de facto, ¿vale? Ya no digo completamente o de forma completamente legal, no es que sea ilegal, sino que no es una competición sustituyendo a otra, es que de hecho una competición va a dejar sin efecto o va a dejar vacía de contenido a la otra, que es la Superliga, a la Champions. Entonces, cuando Florentino se siente enfrente de los socios compromisarios, va a tener que enfrentar, entre comillas, porque no es ningún problema, será seguramente un placer, lo que es la descripción general de la Superliga, de cómo va y de que lógicamente a la UEFA, a la FIFA y a estas instituciones que he mencionado les queda prácticamente 2 telediarios, porque en definitiva lo que queremos es acelerarlo todo hasta el punto de que cuando llegue septiembre de 2025 todo esté perfectamente sincronizado y coordinado para comenzar o para que dé comienzo la Superliga, que por cierto y por otra parte, unos meses antes se habrá en teoría jugado el Mundial, para el que la FIFA tiene que preparar entre 50 y 60 millones para que el Real Madrid esté por allí, porque de otra manera no vamos a estar, por lo menos ya que la cantidad de partidos no compensa, por lo menos que el dinero sí compense o trate de reparar los gastos lógicamente que puede llevar en destrozar a jugadores, reventarlos, lesionarlos, los viajes, etcétera, 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 ¿vale? Así que bueno, a mí me parece que esta asamblea es crucial, me parece que es la más importante desde hace muchísimos años, precisamente porque tiene que solucionar o hablar del tema del Bernabéu a nivel de los ruidos, denuncias, etcétera, etcétera, y número 2 también por el tema de la Superliga, que es en definitiva el tema que en mi opinión más va a trascender al mundo del fútbol seguramente en este próximo año y casi diría medio, hasta que veamos por dónde va todo el tema exactamente bien y ya con luces de neón y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Así que nadie se pierda esa asamblea porque va a ser importantísima. Y luego, que nadie se pierda tampoco la noticia que daban por aquí al respecto del Manchester City, que por lo visto, como sabéis, hace unos días con el tema del Balón de Oro, bueno, pues se ha propulsado desde no sé qué sectores, esto lo dice la cadena SER, que el Manchester, o mejor dicho, que Rodri se convierta en jugador del Real Madrid, o que el Real Madrid podría resucitar el interés en Rodri, cuando ya sabemos todos que por la edad que tiene, por la lesión que ha sufrido, el jugador no va a ser ni de coña jugador del Real Madrid, mucho menos después de todo lo que ha sucedido. Entonces desde la SER quieren reavivar esto, porque en definitiva tenéis que tener muy claro que en España hay grupos y medios de comunicación que siempre van a estar sacando a nombres y jugadores españoles y uniéndolos y enlazándolos al Real Madrid. ¿Por qué? Porque a los medios españoles se les cerró el grifo desde hace muchos años cuando Florentino tomó la presidencia del Real Madrid. No sé exactamente en qué punto lo hizo, pero llegó un momento en el que Florentino decidió dar la mínima bola a algunos periodistas en concreto, pero cerrarle el grifo a la mayoría de medios. Por eso algunos de ellos, como Juanma Castaño, como Paco González, como Manolo Lama, como Alfredo Relaño y otros muchos del Grupo Prisa, o del extinto Grupo Prisa, aunque Cope me parece que no está de Prisa, pero Manolo Lama, etcétera, etcétera, empezaron en el Grupo Prisa, aunque luego se fueron a Cope, que aquello fue muy sonado. Bueno, pues por eso es precisamente por lo que este tipo de medios de comunicación y plataformas le dan tanta bola a los jugadores españoles, porque son los únicos que les dan acceso, ¿me entendéis? Y por eso todos estos periodistas españoles le tienen tanta inquina al Real Madrid, porque en definitiva le cerraron el grifo hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Florentino estaba hasta las pelotas de que al final los jugadores jugaran su baza a través de los medios de comunicación, a través de determinados periodistas, para que les ayudaran a lanzar mensajes que al final eran tóxicos para la entidad, ¿vale? Así que para que sepáis un poco y tengáis una idea
de por qué ocurren las cosas. Por eso Rodri figura, no es casualidad, mejor dicho, que la SER esté promocionando el fichaje de Rodri, o que por ejemplo te esté hablando mal de Endrick, te esté hablando mal de Güler, es decir, te esté dando malas noticias de ellos, que a veces acertarán, ¿vale? Porque la tiran y a ver qué pasa, y a veces desde luego no acertarán, y casi les mola más el tema de llevar una campaña que sea lo más tóxica posible para el Real Madrid, antes que hablar de algo que sea en cierto modo, pues como diría, un poco más constructivo, ¿vale? Esto lo digo para que lo sepáis todos por dónde va el tema. Entonces, obviamente Rodri no va a ser jugador del Real Madrid, vamos, ya tendría que caer granizo verde para que Rodri se convirtiera en jugador del Real Madrid, pero la SER tiene que andar diciendo que efectivamente el Manchester City está preparándose para blindar a Rodri porque el Madrid podría estar interesado, todo ese tipo de cosas. Bueno, ya os digo yo que son patrañas y que el Real Madrid tiene cero interés en Rodri, que no va a ocurrir. Eso sí, lo que no es desde luego nada sospechoso es que Culé Manía, que es una publicación del FC Barcelona, lógicamente recoja pues todas las desgracias que les ocurren y que quieren tapar. Y es que efectivamente los vecinos del Camp Nou pasan al ataque como los del Bernabéu. Más presión para el Barça. Los grupos vecinales muestran su preocupación por la estrategia de explotación del estadio azulgrana. Las obras del Camp Nou son un foco de tensión. El proyecto del Spy Barça, el más ambicioso de la historia, ha generado un enorme malestar en los grupos vecinales. Se han mantenido varias reuniones para calmar las aguas con los vecinos, pero el panorama no apunta a mejorar, especialmente por el ejemplo del Santiago Bernabéu. Si hay algo en lo que coinciden los vecinos del Camp Nou y Bernabéu, son los problemas en el ruido. En el caso de los grupos que viven alrededor del recinto merengue, ya lo sabemos, algo que ha servido de motivación para los residentes de las Cortes. Fuentes de los grupos vecinales conectados con Culé Manía explican que hay un fuerte interés entre algunos particulares de informarse a través de los vecinos del Santiago Bernabéu para conocer los pasos que siguieron en los últimos meses para lidiar con el problema del ruido de los conciertos y otras actividades. Presión para el Barça. Un concierto no se puede hacer durante la temporada. El estadio históricamente ha albergado eventos de tal calibre, pero fuera de periodo liguero y demás competiciones. Sin embargo, los grupos vecinales del Camp Nou no se fían de la palabra de la junta directiva. Lo que diga el Barça no me lo creo, porque el club no tiene un duro y necesita de esos conciertos para tirar adelante. El Barça está empeñado hasta las cejas, esa es la realidad. Ruidos además en las obras, que ya sabéis que les abrieron expediente, les impidieron continuar con las obras en fines de semana, aunque luego les relajaron un poco los requisitos, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues siguen adelante con ello porque, como veis aquí, a pesar de los numerosos encuentros, los vecinos de la zona todavía aseguran que es un problema que persiste en las recientes semanas. De acuerdo con lo explicado, el club habría recibido 3 multas de valor mínimo en las últimas semanas después de una inspección de la Guardia Urbana en horas de la noche. El FC Barcelona tiene los permisos para avanzar en las obras 12 horas en las 12 horas, siempre y cuando sea en zonas del Camp Nou que estén alejadas de las viviendas. Las numerosas quejas de los vecinos han provocado que el ayuntamiento deniegue que la construcción se extienda hasta los sábados. Momentos de tensión, es de los barrios menos conflictivos que hay en Barcelona, ¿vale? Agradecen que el fútbol no sea una realidad por la zona debido a que se ha recuperado la tranquilidad ahora, ¿vale? Pero cuando vuelva, lógicamente, ya no habrá tanta tranquilidad. En definitiva, bueno, como veis que tienen movidas, que al final ellos van a tener que enfrentarse a lo mismo y que el hecho de reírse tanto de nosotros, a ver ahora cómo efectivamente lo afrontan, porque ya me gustaría a mí que, desde luego, esto no hubiera sido un problema para el Real Madrid, pero ahora cómo me voy a reír si efectivamente le pasa al FC Barcelona, pero porque ellos se rieron de nosotros, no por otra cosa. Así que lo siento mucho, pero parece que vais a tener que lidiar exactamente con lo mismo.